Muy buenas noches a todos los que me han seguido en las redes sociales y a los que han realizado el curso de atención domiciliaria. El día de hoy vamos a ver la guía del adecuado licenciamiento de historias clínicas. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla debajo del link que yo trataré de responderlas en el mayor tiempo prudente. Comencemos. Entre las generalidades de la historia clínica tenemos que debe ser objetiva, claro en el lenguaje, con información de técnica, basada en la evidencia, fundamentada en la verdad y debe ser oportuna. Cuando hablamos de objetividad nos estamos refiriendo a datos medibles y concretos. Vamos a utilizar escalas y mediciones aceptables internacionalmente. Ejemplos de estas escalas están la escala de Glasgow, escala de Bartel, y para los terapeutas tenemos la goniometría y la fuerza muscular. Es muy importante que encontremos que hay muchas cosas que tenemos que medir. Por ejemplo, en el paciente ventilado hay muchísimos datos que arroja el ventilador y estos son fundamentales para que el terapeuta respiratorio pueda hacer cambios al proceso de los parámetros. De esa manera vamos a poder encontrar que con datos objetivos tenemos resultados más medibles. Hablemos del lenguaje. Es muy importante referirnos al paciente en tercera persona, ya que es justamente él el que está padeciendo o el que está desarrollando una patología determinada. Aquí hay un ejemplo. Paciente que presenta escara glútea de profundidad de 2 centímetros, de un diámetro de 5 centímetros, la cual se observa cianótica y supurando material purulento. Miren ustedes que en esta frase que yo he colocado aquí, estoy determinando todo lo que presenta el paciente en referencia a una escara. Estoy determinando la parte anatómica en donde está alojada, estoy diciendo qué tan grande es y la profundidad que presenta. Y también estoy dando una condición de la patología que presenta esa escara. Por lo tanto, vamos a evitar el uso de adjetivos calificativos para el manejo de este tipo de pacientes. En el ejemplo podríamos utilizar otras como fea, horrible, podrido, blancuzco, pequeño, grande, pero simplemente esto no es lo adecuado. Tenemos que dar un muy buen trato al paciente y el lenguaje es vital. El lenguaje técnico incluye la referencia a estructuras anatómicas, es decir, vamos a decir en qué parte está incluido, si está cercano a alguna área, una prominencia ósea. Por ejemplo, en el caso de las escalas por presión, hay muchas que se encargan o se presentan en la parte sacra, otras en la parte trocantérica, otras en el área escapular, en todo lo que hay prominencias óseas. Vamos a describir si es distal o proximal, si lo tenemos a nivel medial, si la escara se presenta en alguna estructura del tercio medio de alguna parte de un hueso, por ejemplo, en el caso de fracturas, ¿en qué parte están alojadas? Por ejemplo, podríamos decir que hay una fractura de tercio medio superior de la tibia. Esto es lenguaje técnico, chicos. Es la forma en que podemos determinar en qué parte exactamente está alojada una lesión. Vamos a ser muy claros en la patología que presenta el paciente. La causa de esa patología, por ejemplo, hay escaras que son derivadas de lesiones cutáneas, otras son derivadas de diabetes, otras son derivadas también de problemas circulatorios. Estos son un parámetro o un panorama de lo que tiene el paciente y que nos puede ayudar a entender el por qué se presentan este tipo de problemas. Vamos a determinar el diagnóstico. Muchos de los diagnósticos que se presentan en el paciente, por ejemplo, para los terapeutas, tenemos que encontrar que es una cantidad de cosas que afectan su funcionalidad y por lo tanto determinamos un diagnóstico a nivel fisioterapéutico. Ese está basado justamente en la función, en la limitación y en la restricción en la participación. Eso es un tema para que hablemos de una manera mucho más profunda en otro video. Básicamente vamos a describir la situación actual de salud del paciente, si el paciente se encuentra consciente, si se encuentra respirando por sí mismo o necesita soporte de oxígeno, si está bajo el soporte ventilatorio o básicamente si el paciente está en un estado muy difícil de salud en el que necesita un trabajo mucho más médico para poder superar el problema que tiene. Hablemos de que la historia clínica tiene que ser basada en la evidencia.
Vamos a utilizar información que sea disponible en la literatura, la cual sea digna de actualización. Por ejemplo, en el caso de los métodos de valoración, ¿qué es lo que tenemos ahora para evaluar al paciente, por ejemplo? A partir de eso vamos a ser muy claros en la planeación de nuestras actividades, las cuales nos van a llevar a resolver parte de los problemas en el tiempo. Esta planeación tiene que ser medible en el tiempo. Y asimismo, al final, cuando ya nos demos cuenta de cómo está nuestra planeación, vamos a determinar cuál es el pronóstico y cuánto tiempo nos puede tomar llegar a desarrollar unos resultados en el paciente, si es que los hay. Los auxiliares de enfermería, por ejemplo, pueden apoyarse en la técnica para desarrollar una tarea, o si necesitan apoyo de algún superior, lo pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de las curaciones o cuando necesitan apoyo para una canalización de un paciente. Cuando hablamos de verídico y oportuno, nos estamos refiriendo a que las notas deben hacerse en tiempo real, utilizar horario de 24 horas, siempre ser fieles a la verdad y tener la capacidad de informar sobre los cambios al médico tratante. En lo posible vamos a tratar de incluir rangos y nombres del personal que atendió la solicitud. De esa manera vamos a poder descargar un poco la responsabilidad de ustedes en el momento en que informan sobre un cambio o un evento. Y la idea es poder entregar toda la papelería que tenemos a nuestro cargo al tiempo presupuestado y ordenado por la institución. Finalmente quiero dejarlos con esta cita que tengo como un mensaje muy importante para todos, ya que pues hacer nuestro trabajo con toda la identidad propia es lo que buscamos. Entonces espero que les haya gustado mi video y espero cualquier tipo de pregunta al mismo. Recuerden que no hay verdad absoluta, sino la que podemos encontrar poco a poco. Los libros son esenciales para poder comprender. Nunca dejen de actualizarse. Les mando un muy grande abrazo, muchachos. Gracias.